Buenas, mi nombre es Federico Dominioni, soy el CTO de Chaos DB-Tools. Chaos DB-Tools es una herramienta que se instala sobre GNexus, cuyo objetivo es aumentar la productividad en los desarrollos GNexus. ¿Cómo lo hace esto Chaos DB-Tools? A través de la automatización de la generación de código GNexus, generando aplicaciones de excelente calidad y con una interfaz de usuario profesional. Lo que vamos a ver en esta charla es cómo Chaos DB-Tools los va a ayudar a acelerar el desarrollo de aplicaciones GNexus. Entonces, ¿qué mejor que para mostrarles todo esto, desarrollar aquí, en vivo, una aplicación para que ustedes vean los beneficios de usar Chaos DB-Tools en el desarrollo de aplicaciones GNexus? Para esto lo que vamos a hacer es desarrollar una aplicación educativa. En este caso tenemos nuestro modelo de datos donde tenemos estudiantes que se inscriben a determinados cursos, esos cursos los da determinado docente. Además, esos cursos son sobre determinada materia y además esos cursos hay determinados exámenes donde los estudiantes lo dan y obtienen determinado resultado. Esa es la realidad que queremos modelar. Ya tenemos esto modelado en transacciones GNexus, entonces vamos a ver cómo Chaos DB-Tools nos puede ayudar a realizar esto. Para eso lo que vamos a hacer es, vamos a crear el backend de nuestra aplicación. Entonces nos vamos al IDE de desarrollo GNexus. Tenemos ya la transacción de estudiantes y lo que vamos a hacer es aplicar el patrón Entity Services a la transacción de estudiante. Esto lo podemos hacer de forma sencilla, creando los WorkWith y los Entity Manager a partir de un selector de templates, donde vamos a seleccionar cuál es el mejor template que se adapta a lo que queremos modelar. En este caso, en estudiantes, vamos a ver que vamos a poder elegir cuál template queremos usar y se va a ver un preview en tiempo real donde va a mostrar cómo va a quedar esa entidad cuando se le aplique el patrón. En este caso, vamos a querer elegir para los estudiantes un WorkWith con múltiples vistas y luego vamos a modelar cómo queremos hacer los Entity Manager. El Entity Manager muestra la información del estudiante y en tabs, por defecto, la información relacionada. Vamos a querer cambiar eso para mostrarlo utilizando tarjetas, jerarquizando la vista del estudiante y mostrando la información relacionada en tarjetas. De esta manera, una vez que tenemos nuestros templates elegidos, lo que vamos a hacer es presionar Finish y automáticamente se nos va a generar nuestra instancia. Después lo que vamos a hacer es, vamos a salvar la transacción, se nos va a aplicar el patrón y se nos van a generar los objetos necesarios. Acá vamos a hacer build y vamos a ver lo que se generó automáticamente. Vamos a ver que ya tenemos generado un diseño profesional que puede ser personalizable también por el usuario de nuestra aplicación, donde por ejemplo es posible hacer un cambio de la paleta de colores en Runtime, pasar de Light a Dark, un montón de funcionalidad que ya viene disponible solamente, digamos, con aplicar el patrón. Bien, está bueno también hacer notar de que el desarrollador no tuvo que agregar ninguna línea de código para realizar esto. Simplemente lo que tuvo que hacer es seleccionar un template. También Chaos DB-Tools genera mucha funcionalidad que de alguna manera al desarrollador no le cuesta nada hacerla. Entonces, digamos, también en ese sentido, cuando hablamos de generar aplicaciones de excelente calidad, también tiene que ver con la posibilidad de repente, de que las aplicaciones tengan un montón de funcionalidades extendidas que de pronto si el desarrollador lo hubiera tenido que hacer a mano no lo hubiera hecho. Bueno, con Chaos DB-Tools, como es gratis, no requiere, digamos, de mayor esfuerzo de desarrollo incorporar esas funcionalidades, bueno, ya las tiene dentro de Chaos DB-Tools. Entonces, bueno, un montón de funcionalidad sobre las grillas, selección de columnas, ordenamiento de columnas, la posibilidad de tener los reportes PDF y Excel generados automáticamente. La posibilidad también, bueno, vimos lo de las vistas cuando elegimos los de template. La vista de grilla es muy interesante para poder comparar información, pero la vista de tarjetas, si tenemos una imagen que jerarquiza, digamos, lo que estamos mostrando, también es muy bueno para que el usuario pueda reconocer ese estudiante realizando un menor esfuerzo cognitivo. Las dos vistas tienen sincronización con los filtros, o sea, lo que yo filtro en una vista se refleja en la otra vista también. Y esto lo hicimos solamente seleccionando un template y aplicando un patrón. Después también tenemos las interfaces de Entity Manager. Para acceder a ella, lo que hacemos es seleccionar aquí un estudiante. Y cuando seleccionamos un estudiante, lo que termina sucediendo es que entramos a la vista de Entity Manager, donde vemos la información general de nuestros estudiantes, de nuestro estudiante, y también vemos en tarjeta toda la información relacionada de dicho estudiante.
y la posibilidad también de operar sobre los estudiantes, esto es, las operaciones de altas, bajas y modificaciones. Y lo que vamos a hacer a continuación es, sobre todas las entidades que tenemos en nuestra aplicación, vamos a ir aplicando este patrón para así ir generando todas las interfaces necesarias en nuestro backend. Entonces así generamos las interfaces de estudiantes y después lo que vamos a hacer es aplicar este patrón a todo el resto de las transacciones para generar todas las interfaces del backend y poder elegir aquellos templates que son más adecuados para la entidad que vamos a estar utilizando. Una vez que tenemos seleccionado el backend, vamos a hacer más mejoras en la aplicación. Nosotros vimos que cuando aplicamos un patrón se nos generó un diseño, pero en realidad, digamos, el diseño es totalmente personalizable por el desarrollador. Esto quiere decir que ofrecemos un montón de planillas de diseño para adaptar el desarrollo de la aplicación a las necesidades que tengan nuestros desarrolladores o los usuarios finales de las aplicaciones que vamos a utilizar. Estos diseños se pueden elegir a través del Design System Configuration y una vez elegida la plantilla de diseño que quieren utilizar, todo esto también se puede personalizar la master page, todo de manera gráfica sin que el desarrollador tenga que agregar líneas de código, digamos, de líneas de código GNexus. Bueno, vamos a seguir trabajando en esta aplicación y lo que vamos a hacer ahora es agregar una vista de análisis. Nosotros lo que queremos, por ejemplo, sobre los cursos, analizar la información de, bueno, cuáles son las notas que obtienen nuestros estudiantes sobre los cursos. Entonces, de la misma manera que yo en los estudiantes tenía una vista de tarjetas de estudiantes, bueno, yo lo que puedo hacer es irme al trabajar con cursos y tener una vista de análisis sobre los cursos. ¿Y qué me interesa ver? Bueno, me interesa, por ejemplo, saber las notas promedios que obtuvieron los estudiantes por tipo de examen, por curso, por materia, para determinar, por ejemplo, si hay una materia que es más complicada que otras, por docente también, a ver si hay algún docente que está siendo muy benévolo o que le está complicando la vida a los estudiantes, el porcentaje también de aprobación de cada una de las materias. Bueno, todo eso lo puedo tener en esta vista de análisis. También la posibilidad de poder filtrar la información, en este caso, por ejemplo, poder filtrar la información por materia y poder tener un análisis ya más riguroso sobre esos datos filtrados. Y poder variar de vista para ver cuáles son los registros que forman parte de ese análisis y poder tener información más detallada o incluso, digamos, poder seleccionar varios profesores y ver la información, digamos, la misma información, pero filtrando por determinados profesores. Para esto de los filtros, nosotros lo que usamos son controles que ofrece Chaos de Tools para permitir, por ejemplo, combos múltiples donde podemos mostrar imágenes, pero ofrecemos una gran variedad de controles hechos con Chaos de Tools para mejorar las aplicaciones que ustedes desarrollan. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, simplemente lo que tenemos que hacer para agregar esta vista de análisis es agregamos en la instancia un nodo Business Analysis View y después lo que vamos a agregar son queries. Las queries tienen que estar definidas, pero lo único que tienen que tener definido de la query son los indicadores y las dimensiones, nada más. Con solo eso, Chaos de Tools se va a encargar de actualizar esa query y sincronizar los filtros y los parámetros con lo que es esa query. Muy sencillo. Vamos a seguir trabajando en esta aplicación y lo que vamos a hacer ahora es agregar una vista de calendar. ¿Cómo hacemos para agregar una vista de calendar? Bueno, lo que queremos hacer primero es que cuando seleccione un curso, ese curso se desarrolla en determinado horario. Entonces, para eso, para los horarios, yo puedo tener una vista de calendar donde veo toda la información en un calendario y tener la posibilidad de, además, de ingresar nuevas citas en ese calendario, o sea, nuevas fechas para el curso, que ya me dé por defecto la fecha y la hora que yo seleccioné, elijo en qué lugar va a ser y la posibilidad también de hacer que esa cita sea recurrente, de forma tal de que esto aparezca, digamos, en todas las fechas del calendario. ¿Cómo conseguimos esto utilizando Chaos de Tools? Bueno, lo que hay que hacer es agregar un nodo calendar dentro de la aplicación y lo único que tenemos que configurar en ese nodo calendar es cuál es el identificador que vamos a querer usar, cuál es la descripción que va a aparecer en el elemento del calendar y cuál es la fecha desde y la fecha hasta. Y nada más. Con eso ya automáticamente queda generada toda esa interfaz. Vamos a seguir trabajando en esto. Vamos a agregar ahora una vista de Kanban. ¿Saben lo que es un Kanban? Si alguien usó Trello, capaz que lo sabe. Si no, se lo mostramos acá. Por ejemplo, para los exámenes finales, me gustaría a mí tener una vista de, bueno, cómo les fue, cómo se categorizan los estudiantes en mi examen, en el examen que dieron de determinada materia. Entonces, podemos tener esta vista
donde podemos ver cuáles son los que performaron excelente, a los que les fue bien, a los que le salvaron ahí por poquito y los que perdieron. En esta vista incluso puedo tener información detallada de cada uno de los registros que allí aparecen. O, por ejemplo, cuando un estudiante se inscribe en un curso, pasa por un pipeline, donde primero su inscripción queda bajo revisión, después pasa a una waiting list y después, en función de determinadas condiciones que cumple el estudiante, se puede rechazar o se puede confirmar. Entonces, directamente acá un administrador ve los estudiantes inscritos al curso y bueno, puede operar sobre esa lista para ver el estudiante si cumple con los requisitos y pasarlo a la waiting list o pasarlo a la lista de confirmados o rechazarlos, ¿no? Que queden rechazados en el curso. Y esto se hace con la funcionalidad de Kanban, de Chaos de Tools. Bien, ¿y cómo se hace esto en Chaos de Tools? Recordemos que cuando arrastramos un elemento, este elemento también se está actualizando el estado de ese elemento en la base de datos, ¿tá? O sea, en este caso, el estado del registro del curso del estudiante. Entonces, esto simplemente lo que tenemos que hacer es agregar un nodo Kanban. Luego tenemos que especificar cuál es el ID que vamos a mostrar, la descripción, si vamos a mostrar una imagen, cuál es el atributo que forma parte de la imagen. Y después, si tengo un dominio enumerado, ya simplemente selecciono cuál es el dominio enumerado y ya me arma las columnas del Kanban en función de esos dominios enumerados. Si no, la otra opción que puedo tener es hacerlo condicional, establecer una condición por la cual cae en determinada columna o definirlo en un data provider, en un procedimiento y que él se encargue de manejar todas esas listas y armarlas. Bueno, ¿qué otras cosas más vamos a agregarle a la aplicación? Bueno, toda aplicación hoy en día necesita tener su componente de notificaciones y colaboración. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo que vamos a hacer es, en el examen, imaginémonos que una vez que el profesor termina de corregir los exámenes de los alumnos, los publica y queremos que les llegue a todos los estudiantes que dieron ese examen una notificación de que está el resultado del examen. Entonces, lo que hacemos es, damos publicar, cuando el profesor da a publicar, queremos que le llegue una notificación al estudiante que está ahí, le llega una notificación diciendo que el resultado del examen de Western Music está disponible. Entonces ya accede al examen, puede ver el resultado y también tenemos allí una parte colaborativa donde el estudiante puede, a través de un chat, agregar información o preguntarle información al docente sobre el examen. Entonces lo puede mencionar. Cuando se menciona, digamos, al docente, le va a llegar una notificación a ese docente diciéndole, bueno, miren, no estoy conforme con haber sacado 90%. ¿tá? Entonces esta información se manda. Esto lo que termina sucediendo es que le llega al docente una notificación y cuando da view, lo interesante es que accede, digamos, sabe a qué examen se refiere el estudiante, queda toda la conversación registrada, ¿tá? Y de repente era una conversación que antes sucedía por otros medios. Bueno, está bueno que quede todo dentro de la aplicación, ¿tá? Porque en la aplicación uno tiene también todo el contexto de lo que pasa. ¿Cómo se hace esto en Chaos de Tools? Bueno, muy sencillo. Simplemente lo que hay que hacer es instalar el módulo de notificaciones y colaboración y una vez que lo instalan tienen que decidir simplemente en qué entidades van a meter la parte colaborativa y en el procedimiento que se encarga de publicar los resultados, llamar a una API para que les lleguen las notificaciones a todos los usuarios que deseamos notificar. Y listo. Bueno, vamos a hablar de servicios. ¿tá? Las aplicaciones hoy en día, la mayoría de las aplicaciones, necesitan ya sea consumir servicios o también exponer servicios. ¿tá? Nada funciona ya aislado. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora nosotros en nuestra aplicación? Bueno, existe un sistema centralizado de bedelías donde nos exigen a nosotros que publiquemos los resultados de los exámenes de todos los estudiantes que están en esta aplicación. Entonces, vamos a hacer ese desarrollo. Para eso, vamos a utilizar un nuevo producto que es el Service Builder. ¿tá? Entonces, nos vamos a parar en la transacción de ExamGrade y lo que vamos a hacer es ejecutar un wizard que nos permite inicializar un objeto de Service Definition. Ahora vamos a ver esto. Cuando se levanta el wizard puedo elegir cuáles son los servicios que quiero generar. ¿tá? Y una vez que doy confirm, se me va a generar un objeto de tipo Service Definition. ¿tá? En este objeto tiene dos partes. Tiene una parte con una estructura y una parte con los servicios que se van a exponer. A mí me interesan exponer los resultados de los exámenes que fueron publicados por el docente. Entonces
voy acá a poner una condición de que solo me exponga los resultados donde el exam result publish esté en true. Y bueno, acá puedo elegir distintos servicios de get by, incluso hasta servicios de insert, de update y de delete. ¿Tá? Acá veo los servicios que quiero generar y una vez que esté todo pronto voy a hacer un build del service definition y una vez que selecciono esta opción se me van a generar estructuras y procedimientos que yo incluso podría usar dentro de la KB. Si tengo una KB muy modular, separada en módulos, podría, digamos, hacer que el acceso a esos módulos sea a través de esos servicios. Pero en este caso lo que me interesa es que esa información del examen queda disponible a través de un servicio REST. Entonces lo que voy a hacer es, voy a decir que estos servicios los exponga mediante un API Object. ¿Tá? Y entonces voy a hacer un build del Service Definition. Entonces esto lo que me va a generar es un objeto API Object GeneXus. Este objeto API Object puede ser también modificado y mantenido tanto por el desarrollador como por el Service Builder. ¿Tá? Y automáticamente ahí, usando Service Builder, ¿tá? obtengo el servicio que me pidieron. ¿Tá? Eso por un lado. Ahora vamos a ver también cómo Chaos DevTools los puede ayudar a consumir esos servicios. Entonces supongamos que la aplicación de BDLIAS tuvieron la suerte de estar usando también GeneXus y Chaos DevTools. Entonces acá estoy en otra KB, vamos a irnos a esta otra KB, donde voy aquí a crear un nuevo web panel. ¿Tá? Lo voy a salvar. Y lo que voy a hacer es voy a agregar una grilla basada en un procedimiento. Voy a elegir cuál es el procedimiento, un procedimiento importado vía el API Object Import de GeneXus, ¿tá? que accede a un anteservicio. Entonces voy a seleccionar ese procedimiento, voy a decir que lo quiero ver como grilla. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a salvar y nada más. ¿Tá? Salvamos y lo que hacemos es hacer build. ¿Tá? Y una vez que realizamos la acción de build, lo que va a suceder es se me va a generar el panel. Y no tuve que agregar tampoco ni una sola línea de código. ¿Tá? Todo me lo generó Chaos. Entonces también hay una cosa que es muy importante que estamos trabajando mucho en Chaos DevTools para que ustedes puedan también tener una separación de su aplicación entre la parte de presentación y la de servicios y en todos los lugares donde se consumen datos poderlos hacer de manera sencilla a través de procedimientos, ya sea, no sé, cuando quiero cargar un tipo de control, que se puede cargar un procedimiento, bueno, en todos los lugares donde eso se quiera hacer, bueno, que se pueda hacer de una manera sencilla y que además, digamos, tengan una capa de presentación independientemente del resto de las capas e incluso puedan evolucionar de manera distinta. Bien, solo respetando, digamos, la firma de los servicios. Y ahora vamos a ver cómo podemos hacer para integrar nuestra aplicación. Le queremos agregar inteligencia artificial. Entonces lo que vamos a querer hacer es agregarle un asistente que nos ayude a resolver determinados temas que tenemos en nuestra aplicación. Por ejemplo, acá me gustaría utilizar este asistente para que me diga, por ejemplo, que me dé una información de análisis sobre los cursos. ¿Tá? Entonces yo acá le escribo al chat y automáticamente me va a devolver esta información. Esto está conectado con GeneXus Enterprise AI, que ahora se llama Globant Enterprise AI. Digamos, entonces esto utiliza los LLMs y yo incluso parado aquí, que ya me devolvió la información que yo le estaba preguntando, puedo seguirle preguntando a mi asistente si se puede focalizar en las materias de geografía y matemáticas. Entonces esto le va a llegar al asistente y el asistente me va a devolver la información que yo estoy buscando, que es todo esto mismo pero filtrado por las materias que yo le pedí. ¿Tá? Y esto está disponible para cualquier usuario de Chaos DevTools para que pueda integrar inteligencia artificial a sus aplicaciones. Les voy a mostrar otro ejemplo, que es un ejemplo de Chaos BRP. Chaos BRP es un RP clase mundial. ¿Tá? Aquí lo que estamos haciendo es, usando nuestro asistente para pedir 4.000 pesos para un viaje a Colonia. Entonces, cuando selecciono en el asistente, automáticamente me va a ir a una interfaz de solicitud de fondos con la información ya precargada, ¿tá? Donde yo puedo alterar, modificar esa información o, si está todo bien, la puedo confirmar. Es importante notar que es un ser humano el que termina al final confirmando que la información que me devolvió el asistente es la correcta. Lo interesante de este caso de Chaos RP, que digamos el RP es un RP muy rico funcionalmente, tiene más de 3.200 interfaces y a veces para un usuario que recién arranca usando esa aplicación puede ser muy desafiante saber a qué interfaz ir para resolver
sus preguntas. Entonces, ahí el asistente es fundamental y también es un caso de prueba de que la integración de Chaos DevTools con la inteligencia artificial funciona en cualquier tipo de KB, sea pequeña o sea gigantesca, como en el caso de Chaos BRP. Entonces, nosotros quisimos desarrollar una aplicación, desarrollamos muy rápido el backend, le agregamos componentes que mejoran muchísimo la interfaz de usuario, le pusimos notificaciones y colaboración, vimos y generamos servicios, lo integramos con inteligencia artificial y esto en el tiempo que tuvimos de la charla, o sea, hicimos realmente magia. Entonces aquí es una muestra de cómo Chaos DevTools los ayuda a acelerar los desarrollos GeneXus. Casi todo esto lo que vimos es del producto Chaos DevTools Web, también en la parte de generación de servicios, forma parte del producto Service Builder, que es un producto independiente de Chaos DevTools que puede ser usado sin Chaos DevTools Web. Y otra característica del Service Builder que lo hemos usado en distintos proyectos de consultoría y hemos visto que aquellos que necesitan exponer servicios, logran un ahorro de hasta el 90% de tiempo de desarrollo. Así que también es muy interesante el producto Service Builder. Pero también tenemos otros productos como Chaos DevTools Mobile para automatizar la generación de aplicaciones móviles en GeneXus, Chaos de Audit para tener una traza de las actividades a qué interfaces acceden nuestros usuarios y todas las modificaciones, altas, bajas y modificaciones que realizan los usuarios sobre las bases de datos. Y también otro producto que tenemos es CallView, que se encarga de incorporar la videollamada en cualquier aplicación GeneXus. Pero no todo es tener un buen producto, también está bueno tener un gran equipo detrás y también buenos recursos, buena documentación. Y eso también es lo que forma parte de Chaos DevTools. Desde el momento que ustedes arrancan y empiezan a usar la herramienta, nosotros los acompañamos para que puedan lograr sus objetivos a través de distintos training que lo pueden hacer ya sea offline, porque está todo disponible para que ustedes puedan aprender Chaos DevTools sin ni siquiera contactarse con nosotros, o tener los cursos oficiales de Chaos DevTools, o digamos toda la documentación que realmente está muy completa. Pero además los seguimos acompañando también a través de nuestros canales de soporte. Pueden hablar con usuarios de Chaos DevTools y ver, porque es algo que nos lo dicen diariamente, que tenemos un excelente servicio de soporte con muy buenos tiempos de respuesta. Y bueno, una vez que pasan a ser usuarios más expertos de Chaos DevTools, que ya pudieron arrancar, que ya están viendo cómo pueden completar sus objetivos, nosotros también año a año vamos liberando varias versiones de Chaos DevTools. Y esas versiones tienen nuevas funcionalidades que son nuevas cosas para aprender. Entonces, año a año tratamos de hacer varios webinars de release de las versiones, donde presentamos las nuevas funcionalidades, ayudamos a que ustedes aprendan a usar dichas nuevas funcionalidades y beneficiarse más aún de este producto. Y también siempre los estamos escuchando, ya sea por los canales oficiales o a veces también recurrentemente por año hacemos lo que es un Space Chaos DevTools, donde nos sentamos solo con los usuarios de nuestra herramienta y escuchamos sus necesidades, porque al fin y al cabo este producto es la suma de todas las necesidades de todos ustedes. Así que lo que los invito a ustedes es a que entren a chaosdevtools.com, que se bajen la herramienta, que la prueben y bueno, estamos a las órdenes para cualquier cosa que necesitan y muchísimas gracias.